Ya estamos de regreso con ustedes aquí en su cafecito dominical. Estamos platicando sobre las posibles reformas a la Constitución y ahí sí que charlando, platicando con nuestros especialistas, definitivamente hay que analizarlo, hay que sentarnos si conviene, cuáles serían esas reformas y si realmente van a ser de beneficio de todas las y los guatemaltecos o, como siempre, solo de ciertos sectores y grupos de nuestro país. Para esto estamos con el licenciado Alejandro Balcés, presidente del CEDECOM, Fernando Linares Beltranena, abogado constitucionalista, y Gabriel Orellana, abogado constitucionalista. ¿Realmente puede erradicarse la impunidad sin necesidad entonces de meterse a reformas constitucionales? El país se puede manejar sin reformar la Constitución, o tendríamos que decir que Estados Unidos con una Constitución de 200 años es inmanejable y que el Reino Unido con una Constitución de 1000 años es inmanejable. Por supuesto que se manejan, pero se interpreta la Constitución, no necesariamente se cambia con un par de calcetines. Mire, se pueden cambiar las leyes ordinarias, se pueden interpretar las normas. Pongamos un ejemplo. Si nosotros tres hiciéramos una Constitución ahorita, no creo que le pondríamos todas las prohibiciones que tiene la Constitución vigente. Por ejemplo, prohibiríamos que un ministro de fe o un sacerdote pudieran ser candidatos presidenciales. Tal vez sí lo permitiríamos. O un miembro del ejército que renunció antes de hace 5 años. ¿Por qué lo pusimos hace 27 años? Porque en aquel tiempo teníamos el espectro del sacerdote fanático, militar, golpista. Entonces no lo queríamos. Pero ahorita ya pasamos ese miedo. Pero pudiera ser que en las próximas elecciones se presentara un sacerdote y dijera: miren, yo sé que la Constitución dice que yo no puedo ser candidato, pero al mismo tiempo tengo el derecho de elegir. Corte de Constitucionalidad decida si puedo ser candidato y qué norma de la Constitución es más importante. Sería un caso interesante. Y ese mismo ejercicio lo tendría que hacer este gobierno si quiere aplicar la Constitución a tal o cual caso. Lo que quieren es el plato servido, que dé al pelo, que se haga la reforma de la Constitución para que diga tal y tal cosa tiene que hacerse así. No, que trabajen, que presenten un amparo, que convenzan a la Corte de Constitucionalidad mediante un amparo o una inconstitucionalidad, y luego que hagan aplicaciones creativas. Pero eso es trabajoso, es un gran trabajo intelectual, y no lo quieren hacer, pero hay que hacerlo en aras de mantener la certeza histórica que nos va a dar tener una Constitución que perdure más que las constituciones de los pueblos que están cambiando de gobierno y de leyes y de constituciones a cada rato. Ahorita creo que necesitamos estabilidad. Mantengamos la Constitución tal cual es. Ahora, licenciado Orellana, usted comentó algo muy importante. Reformas a la ley electoral y de partidos políticos, ¿verdad? Porque cuando salen las posibles reformas a la Constitución, salen los diferentes sectores, unos incluso hasta proponiendo, ¿verdad?, que pudiese cambiarse, que el presidente pueda ser nuevamente reelecto o que tenga más periodo de vigencia su trabajo dentro de su gestión, etcétera, etcétera. Entonces ya empezamos a ver los intereses de grupo, ¿verdad? Sin embargo, usted muy bien decía, es mejor las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. ¿Por qué? Bueno, es que comencemos con que reformar la ley electoral y de partidos políticos nos va a retratar de cuerpo entero esa jauría de diputados que está hoy en día legislando en favor propio. En otras palabras, ¿quién reforma la ley electoral y de partidos políticos? Los diputados que están en el Congreso de la República. ¿Quién los llevó? Los partidos políticos. Entonces se aplica aquel dicho de que el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Y usted lo puede ver en la ley de rango constitucional que más modificaciones ha tenido a lo largo de la historia
del periodo democrático de Guatemala es la ley electoral y de partidos políticos. Punto primero. Segundo, es una ley constitucional, al igual que la ley de emisión del pensamiento, la ley de orden público y la ley de amparo. Estas tres leyes últimas han sido modificadas como refilón por cada modificación de la ley electoral y de partidos políticos. En otras palabras, aquí los diputados, los partidos políticos, cuando les conviene reformar la ley electoral y de partidos políticos, no se detienen a pensar en la estructura, llamémosle precisa, matemática que tienen las otras leyes constitucionales. Para ellos eso valió madre. Aquí es sencillamente reformar lo que a ellos les conviene, impedir que se les fiscalice, reducir las responsabilidades de ellos. O sea, ellos demandan de la sociedad todos los beneficios posibles y no le dan absolutamente nada a cambio. Ese es para mí la principal preocupación y por eso es que yo insisto en mi fuero interno de cuán necesario es de alguna manera modificar esas estructuras delincuenciales, porque Guatemala, el día que tenga partidos políticos que verdaderamente merezcan ese nombre en la técnica constitucional y política moderna, Guatemala va a cambiar mucho. Pero hoy en día esas bandas delincuenciales jamás podrán llegar a ser partidos políticos en el sentido puro de la palabra. No hay beneficios para el país, licenciado Vázquez. Mire, la reforma del régimen político debería ser la prioridad previa a una reforma constitucional y creo que estamos totalmente de acuerdo. Creo que los partidos políticos no se han dado cuenta del tamaño de crisis en que estamos atravesando. El sistema clientelar y de financiamiento de partidos políticos es totalmente delincuencial. Tenemos también una autoridad electoral que ha minado mucho su autoridad, precisamente. Es totalmente precaria. No es un árbitro que pueda impartir justicia en una contienda. Tenemos también acceso a los medios de comunicación de una manera demasiado onerosa. Tenemos problemas para el ejercicio del voto. Tenemos que ordenar el padrón electoral. Ese es un desastre, un desorden, ¿verdad? Aquí usted se inscribe en el municipio que se le da la gana y vota en el municipio que se le da la gana. Por lo tanto, entonces tenemos alcaldes que han ganado por fraude. Vemos el caso de Antigua Guatemala, de Santa Catarina Mita. Entonces hay un montón de cosas que hay que arreglar, por supuesto. Yo creo que sí tenemos que tener clarísimo el tema fundamental de que ojalá la reforma al régimen político vía la reforma de la ley electoral fuera la prioridad previo a una reforma constitucional, sería ideal. Sin embargo, veo que la dinámica pues va distinta, ¿verdad? Definitivamente por parte de los que ejercen poder, pero definitivamente desde el punto de vista, creo yo que de abogados pues que estamos fuera de esas decisiones políticas, la reforma electoral debería ser la prioridad número uno de este Congreso. Al referirse usted a esos sectores que ejercen poder, ¿son los grupos como los que apoyan, por ejemplo, proyectos como ProReforma? No, yo me refiero a los grupos que están ahorita promoviendo las reformas constitucionales. Imagínense esto, a mí lo de ProReforma ahorita lo que me llamó la atención es incluso esta propuesta de que se está diciendo de que se ponga a votación la de ProReforma, la que estableció la Universidad de San Carlos y la que saliera ahorita de este proceso. Eso sí sería una locura. Definitivamente eso no podemos confundir así al electorado y menos jugar así con el futuro del país. Tenemos una ventaja y es que acabamos de salir de elecciones. Las elecciones nos dieron una gran experiencia y pudimos ver muchos de los problemas que aquejan a la democracia guatemalteca. Por supuesto, tiene razón Alejandro, hubo acarreo de votantes, hubo fraudes electorales. Estoy de acuerdo con Gabriel que esa es una ley que debería cambiarse ahorita y me permite hacer una predicción. La reforma a la Constitución es una llamarada de tusa. Va a encenderse, lo van a mencionar los partidos, pero nunca va a fraguar. ¿Por qué? Porque la única época histórica en que ha habido una reforma fue la del Serranazo en el 93. En el 99 la de la USAC no funcionó, la de ProReforma no funcionó.
no hay historia de éxito, o sea que la estadística nos lleva a pensar que no va a tener éxito aquí tampoco. ¿Por qué? Porque tiene que llevarse una consulta popular con preguntas puntuales, quiere decir que cada artículo que se reforme tiene que tener una o más preguntas para la población, y eso sería un libro. Imagínense, si es difícil votar en un par de papeletas todos los candidatos a alcalde, ¿qué va a ser una reforma constitucional con varias preguntas a un pueblo bastante analfabeto? Bastante analfabeto, ¿por qué? Porque somos una sociedad subdesarrollada, y el subdesarrollo que tenemos en el Congreso refleja el resto del subdesarrollo que tenemos en todo el país como sociedad. Por lo tanto, no va a fraguar una reforma constitucional, se va a quedar en un aspavientos. Que sí va a tener efecto va a ser la reforma de la ley electoral, porque la ley electoral, que la tengo aquí, que es importante reformarla porque cada 4 años aprendemos lecciones de qué está mal y qué merece reformar. Y por ejemplo tenemos los fraudes de la carrera de votantes, tenemos algo importantísimo, los guatemaltecos en el extranjero no votan. Imagínense que la segunda ciudad más grande de Guatemala no es ni Quetzaltenango ni Escuintla, es Los Ángeles, California. No votan. Hoy en esta época electrónica el mecanismo es fácil. Ellos pueden apachar una computadora, su iPhone, y mandar dinero a Guatemala, pero no pueden votar en las elecciones. Es absurdo. Eso exige una reforma para que tengan derecho democrático los guatemaltecos en el extranjero. Hay fraude electoral. No hay límites que se apliquen de gastos de las campañas políticas. Hay un montón de problemas. Quieren que haya inflación de diputados. Si a Gabriel Orellana le preocupa un Congreso con el actual número de diputados, ¿qué tal le parecería un Congreso con el doble de gente? Sería 2 veces peor.